Reunión histórica entre Corea del Norte y Corea del Sur. Kim Jong-un dice que se escribe una nueva historia de paz. Marchan cientos de estudiantes por los desaparecidos de Ayotzinapa y la muerte de los 3 estudiantes de Jalisco. Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, dice que el presidente Enrique Peña Nieto está sumamente indignado por la muerte de los 3 estudiantes de cine. El presidente de la República, como cualquier padre de familia, como todos los padres de familia que estamos aquí, los que nos están escuchando, estamos consternados por lo ocurrido. El secretario de Economía dice que existen muchos temas aún por cerrar en el Telecán. Se frena en el Senado la eliminación del fuero para los funcionarios. La Cámara de Diputados aprueba la creación de fiscalías autónomas en los estados y eliminar la figura del arraigo. México recibe la 13ª reunión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su realización en México tiene una enorme significación. Por un lado, testimonia la voluntad y el compromiso con las reformas y las transformaciones educativas que se han colocado en el primer lugar de la agenda pública del espacio iberoamericano. La Conagua afirma que el suelo donde se construye el nuevo aeropuerto es mejor que el terreno donde está la actual terminal. Se hunde más donde está el aeropuerto de hoy que donde se está construyendo el nuevo. El doble de hundimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento, la temperatura 13 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola, Pati, ¿qué tal? Es un placer saludarte. Pues sí, una emisión más, pero bueno, finalmente pues es la última emisión de este noticiero que concluye esta mañana y hay que concluirlo de esta forma, informando con mucho ánimo y por supuesto con una cierta melancolía, pero bueno, pues así son estas cosas en la televisión. Así es, pero es un noticiero y la información es lo importante para usted. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reconoció que aún existen muchos temas pendientes para llegar a un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tras una reunión en Washington con el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, Guajardo resaltó que son demasiados temas que atacar. Entre ellos, por ejemplo, la cláusula de vigencia del Telecán, las reglas de origen, así como los capítulos de solución de controversias. A pesar de ello, el secretario Ildefonso Guajardo aseguró que van a seguir los trabajos para lograr un acuerdo de principio. Mientras tanto, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra indignado por el asesinato de los 3 estudiantes de cine en Jalisco. Además, afirmó que el gobierno apoyará con todos los recursos que estén a su alcance para capturar a los responsables de este homicidio. El presidente de la República, como cualquier padre de familia, como todos los padres de familia que estamos aquí, los que nos están escuchando, estamos consternados por lo ocurrido. Es increíble lo que una persona puede hacer. Yo me pregunto qué les pasará por el alma para hacer algo así. Hay una consternación, hay un sentimiento de duelo, hay un sentimiento de enorme tristeza por sus familias, por estos jóvenes que les fueron truncadas sus vidas y desde luego una respuesta institucional enérgica que ayer se dio a conocer en el sentido de brindar todo lo que esté a nuestro alcance, todas nuestras capacidades técnicas a las autoridades del Estado de Jalisco para coadyuvar a la detención de quienes hicieron este espantoso crimen. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseguró que seguirán trabajando hasta el último día de su gobierno para dar con los implicados del asesinato de los 3 estudiantes de cine. Asumió su responsabilidad por este caso y ratificó su apoyo a las familias de las víctimas. Como autoridad asumo parte de esta responsabilidad sin regateo, sin excusa ni pretexto, porque para tocar el dolor de las personas basta colocarnos de forma sincera en un sitio, ponernos en su lugar.
El gobernador descartó públicamente dar carpetazo al tema sin haberse resuelto. Y alrededor de 1000 personas realizaron una marcha en la Ciudad de México para conmemorar 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como para exigir justicia por los 3 estudiantes asesinados en Jalisco. La protesta, encabezada por familiares de los normalistas, partió del Ángel de la Independencia y concluyó en el Zócalo capitalino. A la marcha asistieron integrantes de la Asamblea de Barrios y del Frente Popular Francisco Villa. Personal de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con las Secretarías de la Defensa, detuvieron en la Ciudad de México a Lenin N., presunto integrante del cártel de los Beltrán Leiva. La PGR investiga a Lenin N. por la venta de heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como la compra de armamento para este cártel. Lenin N. fue puesto a disposición del Ministerio Público a fin de determinar su situación jurídica. Y elementos de la Fiscalía de Morelos detuvieron al alcalde con licencia de Tlalquiltenango, Enrique Alonso, quien es acusado del delito de homicidio. Esto luego de que una célula de sicarios que dirigía confirmara su participación en este crimen. El pasado 20 de abril fueron detenidos 10 sicarios del cártel de los Rojos, quienes confesaron que ejecutaron a Adrián N. por órdenes del edil y candidato independiente a una diputación federal. Durante el desempeño de su cargo, la Comisión Estatal de Seguridad lo acusó en el 2016 de tener vínculos con el delito de trata y lavado de dinero. La Fiscalía de Nayarit aseguró 13 propiedades de Raimundo García Chávez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, acusado de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y uso indebido de funciones. Los bienes asegurados corresponden a fincas ubicadas en las colonias 26 de septiembre, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Matita Pac y Jardines de la Cruz. García Chávez fue también secretario particular del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Y el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró inocente de delitos de los que se le imputan en Estados Unidos. Yarrington es acusado por 11 delitos, entre ellos extorsión, narcotráfico y fraude. Tras negar su culpabilidad, el juez Ronald Morgan decidió analizar la situación de la detención de Yarrington Rubalcaba. Posteriormente dejó abierta la posibilidad de que, si algún cambio en el resultado de la investigación, se le otorgue el derecho al exgobernador a seguir su proceso en libertad. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar los artículos 102 y 116 de la Constitución a fin de establecer que los estados cuenten con fiscalías autónomas. El documento busca lograr la transparencia, imparcialidad y aplicación estricta del derecho en la investigación y persecución de delitos en los estados. Determina que los fiscales locales durarán en el cargo el tiempo que señalen las constituciones estatales, debiendo ser electos por el voto de las 2/3 partes de los miembros de las presentes legislaturas. La Cámara de Diputados también aprobó eliminar la figura del arraigo de una persona ejercida por la autoridad judicial. La reforma deroga el párrafo 8º del artículo 16 de la Constitución, con lo que quedaría prohibido que cualquier persona sospechosa de haber cometido un ilícito no pueda salir del país o localidad donde se encuentre. El documento fue turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación. Ya en el Senado, los legisladores dejaron pendientes la eliminación del fuero a funcionarios públicos. Se seguirá discutiendo en los próximos días. El Senado reconoció al Instituto Mexicano del Seguro Social por sus 75 años de existencia. Se destacó que es el organismo de seguridad social más importante de América Latina, ya que tiene más de 74 millones de derechohabientes. El director del IMSS, Tufik Miguel Ortega, aseguró que el IMSS está listo para dar atención a los mexicanos por muchos años más, gracias a las medidas que le permitieron salir de la quiebra y contar, sobre todo, con viabilidad financiera. Este aniversario no lo medimos con tiempo, lo contamos con resultados porque ellos serán nuestro mejor legado. Hoy es un día para celebrar lo mucho que hemos avanzado y para renovar esfuerzos en torno al fortalecimiento de nuestro querido instituto. La fortaleza que hoy tenemos sienta las bases y blinda al Instituto Mexicano del Seguro Social
para que siga siendo el seguro de México por muchos años más. Y en la Ciudad de México se inauguró la 13ª reunión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La Secretaría de Educación Pública fue sede de la 13ª reunión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la que participaron los ministros de Educación en la región. El secretario de Educación Pública, Otto Granado Roldán, anfitrión y presidente del Consejo Directivo de la OEI, recibió a las delegaciones de los 23 países participantes. Durante el evento, subrayó la importancia que tiene para México la realización de dicha reunión. Su realización en México tiene una enorme significación. Por un lado, testimonia la voluntad y el compromiso con las reformas y las transformaciones educativas que se han colocado en el primer lugar de la agenda pública del espacio iberoamericano, y por otro es una oportunidad para intensificar los esfuerzos que cada uno de nuestros países está realizando en favor de una educación con calidad, equidad e inclusión. En sesión se analizaron las metas educativas 2021, abordando algunos de los asuntos más críticos para la región iberoamericana, tales como los avances y las dificultades para las políticas educativas, la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas entre niñas y niños, la tasa de deserción escolar, éxitos y retos en el combate al analfabetismo y los desafíos en la instrumentación de reformas educativas para garantizar la calidad en los aprendizajes. Por la tarde, los miembros de la organización participaron en el seminario titulado Reforma Educativa en Iberoamérica. En México hemos emprendido una reforma sistémica y estructural durante este gobierno, con muy diversos componentes que van desde la creación de un auténtico servicio profesional docente hasta la puesta en marcha de un nuevo modelo educativo. Pero como en todo el mundo, las reformas educativas requieren convertirse en una política de Estado. Necesitan el tiempo y el apoyo de los principales actores públicos y privados. Exigen ser defendidas ante las coyunturas políticas o electorales, porque en su continuidad está depositada la esperanza de que millones de niños y jóvenes cuenten con una educación de gran calidad. El secretario general saliente de la OEI, el brasileño Paulo Speller, destacó la relevancia de la reforma educativa en México como ejemplo para los demás países participantes. El tema más importante que se lleva en México y que inspira a varios de nuestros países de Iberoamérica es justamente la reforma educativa. Con mucha, coraje, con mucha osadía, México ha enfrentado la reforma educativa. Asimismo, Speller habló sobre los logros en el tiempo de su gestión. Resaltar el buen diálogo que mantenemos con todos los países, sobre todo con nuestros interlocutores que son los ministerios de educación. Con toda la diversidad de la región que hemos mantenemos a lo largo de los casi 70 años de nuestra organización y que seguramente se mantendrá en el futuro de la organización. Al finalizar la sesión del día, se presentó al español Mariano Jabonero, exdirector de Educación de la Fundación Santillana, como nuevo secretario general de la OEI. Para México al Día, Omar Vera. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, aseguró que el sistema educativo requiere transformaciones que lleven a los maestros hacia adelante a fin de garantizar el desarrollo de nuestro país. El dirigente del CENTE dijo que a unos días de que termine la negociación del Pliego Nacional de Demandas, será la unidad de los maestros la que garantice un incremento salarial, seguridad social de calidad y certeza laboral. Y ante estudiantes del TEC de Monterrey, Campus Nuevo León, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, dijo que, de no ser un aspirante presidencial, votaría por Margarita Zavala. Por otra parte, aseguró que de llegar a la presidencia, consideraría integrar a su equipo de trabajo a sus adversarios, ya que todo tiene algo bueno por aportar. Si yo no hubiera sido el candidato del PAN, pues probablemente lo habría sido Margarita, y por supuesto que yo la hubiera apoyado. Margarita me parece una mujer sensible y una mujer con mucho carisma. Segundo, José Antonio creo que es un hombre listo y preparado. El Bronco, ustedes lo conocen mejor que yo,
es muy echado para adelante y es muy simpático también. Andrés Manuel es muy tenaz, muy perseverante. Qué bárbaro. En el auditorio Luis Elizondo del Instituto Tecnológico, Anaya Cortés también se pronunció en contra de la pena de muerte, el aborto y la eutanasia. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dijo que los ciudadanos no pueden acostumbrarse a vivir con miedo y que es necesario resolver el problema de inseguridad de fondo en Tamaulipas y también en el país. En Tamaulipas tenemos que fortalecer a nuestras policías, tenemos que reconocer y que agradecer a nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que evitar que a los delincuentes les lleguen armas y dinero. De la seguridad de Tamaulipas me encargo yo. Reconoció que ante los últimos episodios de violencia en nuestro país es necesario hacer las cosas de manera diferente. Propuso, por ejemplo, mejorar los salarios para los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y también de las Fuerzas Armadas. Y en Torreón, allá en Coahuila, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que sus adversarios tendrán que cambiar de estrategia de ataques debido a que, dijo, entre más golpean, más crecemos. Además, destacó el mensaje de apoyo del astronauta mexicano Rodolfo Neri, quien se manifestó en favor de su candidatura. Por otra parte, se pronunció sobre el asesinato de los estudiantes de cine allá en Jalisco. Afirmó que llegar a esos extremos de violencia refleja que la ciudad sufre una enfermedad. Eso lo que demuestra es que hay una enfermedad en la sociedad y para curar esa enfermedad no se necesitan las armas, se necesita que haya desarrollo, que haya producción, que haya trabajo, que haya educación, que haya atención a los jóvenes y que haya mucho amor en la sociedad. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón dijo que mantiene su propuesta para que los partidos regresen al dinero otorgado por el INE para las campañas electorales. Nosotros ganamos la elección de Nuevo León sin recursos públicos. Quiere decir esto que sí se puede hacer una campaña sin recursos públicos. Convocamos a los candidatos y a los partidos a regresar el dinero que dijeron que iban a regresar y que ninguno ha regresado. Dijo también que está a favor de endurecer los castigos para los criminales. De hecho, aseguró que está de acuerdo con la pena de muerte, pues considera el Bronco que generaría temor entre los delincuentes. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información electoral. La candidata independiente Margarita Zavala propuso la creación de un sistema nacional de policías donde se pueda homologar criterios de certificación y el mejoramiento de tecnologías. Además, reiteró su propuesta sobre una estrategia integral de seguridad que fortalezca el salario del cuerpo de seguridad a nivel municipal, estatal y federal. Durante una reunión con mujeres en León, Guanajuato, Margarita Zavala descartó que vaya a declinar por algún candidato en lo que resta de esta campaña. El titular de la FEPADE, Héctor Marcos Díaz, adelantó que entregarán 520,000 cartillas a policías federales, estatales y municipales para que conozca cuáles son los ilícitos de carácter electoral y prevenirlos durante los próximos comicios. Dijo que será una herramienta importante para proceder en contra de alguna persona cuando haya cometido un ilícito en materia electoral. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, y Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, se dieron la mano en la línea de la frontera entre ambos países dentro de la zona desmilitarizada, dando inicio a una cumbre en verdad histórica.
Momento histórico, sobre todo para estos dos países que han sufrido mucho por esta división. Durante el saludo, Kim tomó de la mano a Moon, como ustedes lo vieron, y juntos cruzaron brevemente hacia territorio norcoreano. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo estar feliz de haber conocido a Kim Jong-un, que se convirtió en el primer gobernante de su país en pisar territorio surcoreano desde la firma del armisticio que suspendió la guerra entre las dos Coreas en 1953. Ambos mandatarios ingresaron a la Casa de la Paz. Ahí Kim escribió en el libro de visitas: esto fue lo que puso, una nueva historia comienza ahora, el punto de partida de la historia y una era de paz. En ese contexto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a este encuentro que tuvo ya Kim Jong-un, o que sostendrá, quiero decir, con Kim Jong-un a finales de mayo. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos 3 o 4 fechas y eso incluye las ubicaciones en las que tenemos 5 posibles ubicaciones. Solo puedo decir que cuando llegué a la oficina, la gente pensó que entraríamos en una guerra nuclear y ahora dicen, wow, parece que se va a hacer cargo. Hace unos minutos, Trump escribió en Twitter sobre esta reunión de las dos Coreas. Dijo que después de un furioso año de lanzamiento de misiles y pruebas nucleares, por fin están sucediendo cosas buenas, pero dijo, solo el tiempo lo va a decir. En otros asuntos, el director de la CIA, Mike Pompeo, fue confirmado por el Senado estadounidense como el nuevo secretario de Estado para sustituir a Rex Tillerson. El nombramiento de Pompeo fue confirmado por 57 votos a favor y 42 en contra. Pompeo deberá ser investido para representar a Estados Unidos en una reunión de cancilleres de la OTAN en Bruselas y posteriormente será a cargo de las negociaciones con Corea del Norte y del acuerdo nuclear con Irán. En Estados Unidos, un jurado de Pensilvania declaró culpable al actor estadounidense Bill Cosby de drogar y agredir sexualmente a una mujer hace 14 años. Cosby tiene 80 años y podría pasar el resto de su vida, lo que le quede de su vida, tras las rejas, cuando el juez decida su sentencia por delitos de agresión indecente agravada contra Andrea Constant, una ex empleada de la Universidad de Temple, en 2004. Y la Corte del Distrito Este de Nueva York anunció que fue aplazada para el 26 de junio la siguiente audiencia preliminar en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. El juez Brian Cogan informó que tanto el gobierno estadounidense y los representantes de Guzmán Loera deben presentar una agenda conjunta de los temas que se pretenden plantear durante la audiencia. El juicio que El Chapo Guzmán enfrenta por 17 cargos de tráfico de drogas en Nueva York está programado para septiembre próximo. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunió en la Casa Rosada con el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Reforzaron las relaciones bilaterales y anunciaron que van a buscar liberalizar el comercio entre los dos países. Necesitamos herramientas concretas y poner en marcha este acuerdo comercial nuevo y moderno que tiene que terminar de aprobar el Congreso. Va a ser algo que facilite, acelere el comercio, acelere realmente el desarrollo productivo, la generación de empleo, y nuevamente esa es la mejor herramienta junto a la mejora de la educación para reducir la pobreza. El acuerdo de liberalización comercial que va a abrir más las puertas para fomentar el comercio de bienes, de servicios y el intercambio de inversiones. Hoy Piñera llegará a Brasil para reunirse con Michel Temer, el presidente de ese país. Van a firmar una serie de acuerdos en materia comercial y de integración. El exdirector de la constructora brasileña Odebrecht en Latinoamérica, Luis Antonio Mameri, confirmó que la empresa entregó $3 millones para impulsar la campaña de la presidencia a la presidencia de Perú de Ollanta Humala. A pesar de estas acusaciones, tanto el exmandatario como su esposa Nadine Heredia serán liberados de prisión preventiva. Así lo decidió el Tribunal Constitucional al otorgar el habeas corpus a la pareja. Gracias a quienes nos acompañaron esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que continuarán los trabajos para lograr un acuerdo de principio del Telecán.
El vocero de la presidencia informó que el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra consternado por el asesinato de los 3 estudiantes de cine. Policías federales y estatales recibirán cartillas para conocer cuáles son los delitos electorales previo a los comicios del 1 de julio. La Conagua afirma que el suelo donde se construye el nuevo aeropuerto es mejor que el terreno donde se encuentra la actual terminal. Inauguran la 13ª reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNAM busca aumentar la matrícula en el nivel de educación superior. En noticias internacionales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su homólogo argentino, Mauricio Macri, acuerdan liberalizar el comercio entre ambas naciones. Y más adelante en los deportes, este fin de semana Tigres y Monterrey disputarán una edición más del Clásico Regio. Es un gusto que esté aquí en el estudio Jorge Armijo. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República, con quien vamos a hablar de estas imágenes históricas que ocurrieron en la madrugada, tiempo de México, ¿no? Pero esta imagen histórica, porque los líderes de las dos Coreas se dan la mano, posan para los cientos de periodistas que están ahí esperando este momento, pero lo que nos preguntamos todos es, ¿qué significa este encuentro entre los dos líderes, Jorge? Pues un gusto, como siempre, estar por acá. Efectivamente es un acontecimiento histórico por el hecho de que a raíz de un distanciamiento que hubo en los últimos meses, pues se llega ya a un momento donde se muestran las partes interesadas en llegar pues a un acercamiento que derive en la normalización de las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta es la tercera cumbre que se lleva a cabo entre las dos Coreas. La primera fue en el año 2000 y la segunda en el 2007, las dos en Corea del Norte. En todo caso, una novedad es que se llevó por primera vez en territorio surcoreano, de ahí que el líder Kim Jong-un es el primero en pisar territorio surcoreano. Esto se llevó a cabo en la frontera, en la zona de Panmunjom, en la Casa de Paz, un lugar muy simbólico, porque pues ahí fue donde se discutió el famoso armisticio de 1953, que no puso fin a la guerra de Corea, que derivó precisamente en ese armisticio, sino más bien puso fin a las hostilidades entre las dos partes. Entonces, a partir de entonces, vemos cómo no ha habido esos enfrentamientos que se dieron durante esos 3 años, de 1950 a 1953, pero es por eso que se habla de la búsqueda de un acuerdo de paz que ponga fin realmente a una guerra que pues no ha concluido. Por lo que nos dice, se buscaron estos elementos visuales, ¿no? Y además de visuales, elementos que hablen de que hay una nueva actitud, al menos en la pantalla, del líder norcoreano, ¿no? Definitivamente. Es una reunión cargada de actos simbólicos. Actos simbólicos. Esto ha sido parte de lo que es el proceso histórico de normalización entre las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Pero qué busca Kim Jong-un? ¿Está muy mal Corea del Norte? ¿Qué es lo que realmente buscará con esta reunión? Yo te lo voy a poner desde las dos perspectivas. Por el lado de Corea del Sur, busca efectivamente el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, llevar a cabo su nueva política de acercamiento a Corea del Norte, una política que le permita el diálogo y efectivamente le sea redituable en términos políticos. Corea del Norte lo que busca es, en el mediano plazo, pues que se relajen las medidas que le ha impuesto tanto Estados Unidos y el Consejo de Seguridad en términos económicos, que lo mantiene prácticamente aislado. Es decir, son sanciones económicas que impactan en alrededor del 90% de sus exportaciones que tiene Corea del Norte con el mundo. Pero a largo plazo lo que buscará será pues que Estados Unidos se retire en términos militares de territorio
surcoreano. Basta con decir que hay alrededor de 28,000 tropas estadounidenses que están participando de manera conjunta con Corea del Sur para, pues de alguna manera, contener a Corea del Norte. Jorge, explícanos, ¿cómo a pesar de las sanciones económicas que hay sobre Corea del Norte, se sabe que están padeciendo una situación económica difícil internamente? ¿Cómo a pesar de esto puede tener un armamento nuclear amenazante para la humanidad? Pues mira, yo te diría que un factor importante es China. China es un país que históricamente también ha apoyado al régimen de Norcorea. De ahí que Kim Jong-un ha tenido la capacidad para mantener la estabilidad regional que le permita continuar con su programa nuclear. Pero déjame decirte, lo relevante de esta cumbre es la declaración de Panmunjom que se acaba de firmar, en la cual ambos países, ambos líderes, se comprometieron a avanzar hacia un acuerdo de paz. Esto va a ser muy importante de cara a la reunión que se prevé que se lleve a cabo entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Sin embargo, no hay que ser tan optimistas porque si bien Donald Trump le pondrá la condición de desnuclearizar la península de Corea como primer condición, eso se antoja difícil porque para Corea del Norte pues es complejo ceder sobre todo su armamento nuclear. Finalmente, Jorge, ¿y al mundo qué con todo esto? ¿A México qué? Bueno, sí, hay que preguntarnos por supuesto que hay que tomarlo muy en cuenta. Es un contexto internacional complejo. La voz hemos visto cómo ha tenido impactos cuando ha habido enfrentamientos entre Donald Trump y Kim Jong-un directamente. Ahora el tuit que acaba de anunciar Donald Trump yo creo que va a ser un factor estabilizador y también permitirá tener condiciones para que se lleven a cabo otros procesos, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, que tendrá elecciones próximamente, y también eso pues obviamente impacta directamente en México y en las negociaciones que se están llevando a cabo, ¿no? Perfecto, Jorge, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos parte de lo que acontece en este mundo cada vez más convulso. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que es necesario aumentar la matrícula de educación superior, pero de manera responsable y paulatina, ya que el financiamiento a este rubro está por debajo de los niveles deseables. Dijo que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México invierte el 1.4% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, en financiamiento para las universidades públicas, cuando el promedio de los países miembros es de 1.5%. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que usted ve México al Día. La Comisión Nacional del Agua afirmó que el suelo lacustre, donde se construye el nuevo Aeropuerto Internacional de México, es mejor que el terreno donde se encuentra la actual terminal aérea. Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, sostuvo que el proyecto hidráulico que se desarrolla en la zona oriente del Valle de México permite construir el nuevo aeropuerto y garantiza la captación de agua con un volumen de regulación de hasta 24.5 millones de metros cúbicos. Se hunde más donde está el aeropuerto de hoy que donde se está construyendo el nuevo. El doble de hundimiento. ¿Cuánto se hunde aproximadamente la zona del aeropuerto actual?
aproximadamente 50 centímetros cada 18 meses. En la zona del nuevo aeropuerto se hunde la mitad, 21 centímetros aproximadamente cada 18 meses. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, presentó los avances del proyecto hidráulico del oriente del Valle de México. Dijo que estas obras van a mitigar las inundaciones en los municipios de Atenco, Ecatepec, Chimalhuacán, Neza y Texcoco, y también en las delegaciones Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Además del beneficio directo para los habitantes del oriente del Valle de México, el proyecto hidráulico permite construir el nuevo aeropuerto con los más altos estándares sanitarios y protegiendo los recursos acuíferos de la zona. La construcción de lagunas de regulación, plantas de tratamiento y túneles emisores permitirán ofrecer mejores condiciones de salud y de vida a millones de personas. Y nuestros compañeros del Canal 22 nos tienen toda la información cultural. ¿Qué tal, Omar Patti? Los saludo con mucho gusto y a continuación les presento las noticias culturales. Con el propósito de retomar las óperas de cámara que no suelen ser programadas con frecuencia en los escenarios nacionales, esta noche se presenta La Jardinera Fingida, una de las joyas tempranas de Mozart. La Jardinera Fingida es una ópera bufa en 3 actos, compuesta en su etapa temprana por Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces es una oportunidad para que el público conozca, por una parte, la ópera de cámara, una ópera de juventud de Mozart, que es poco explorada y que es realmente una maravilla. En la historia hay una mujer que fue asesinada por su amante y después se finge ser jardinera para buscarlo. Y uno se pregunta, espérate, eso está un poco loco, ¿no? O sea, como porque alguien que mató vas a buscarlo para decirle te amo, pero así son las emociones. Creo que estuvimos viendo, explorando qué repertorio teníamos, qué repertorio era necesario actualizar, qué no se había hecho. En el caso, como bien decías, ¿no? el año anterior, la Finta Semplice, creo que incluso no se había hecho, ¿no? O se había hecho. Fue estreno en México, ¿no? Quiero decir. Entonces, sí creemos que estamos de una manera u otra comprometidos y obligados a ofertar al público, a los jóvenes cantantes, a las maestras y a los maestros de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, ese repertorio. Con esta puesta en escena, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes reafirma su compromiso de ofrecer a su público una cita anual con este género. El proyecto es un título anual, no hay que olvidar que es una orquesta de cámara, no somos una casa de ópera, ¿no? Pero sí, en ese sentido, la ópera de cámara, entiendo, debe ser un repertorio relativamente natural para la orquesta. Y es así que en los últimos años hemos tratado de presentar con una frecuencia de título por año, en efecto, estas óperas de cámara. Luego de más de 6 décadas ausente, retorna La Jardinera Fingida de Mozart al Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Estrenamos este viernes 27 a las 19 horas y la segunda función, segunda y última, desafortunadamente, el domingo 29 a las 12 del día. Omar, Patti, hasta aquí la información y los invito a que conozcan los detalles de las noticias culturales a través de nuestras redes sociales. Muy buenos días. Gracias, y México es tu museo. En Amecameca, Estado de México, una antigua hacienda fue el cómplice del despertar intelectual de una de las figuras más importantes del siglo de oro de las letras novohispanas, Sor Juana Inés de la Cruz. Bienvenidos a México es tu museo, y hoy los invito a conocer la historia de la hacienda Panoaya. En 1651, la pequeña Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana fue a vivir a la hacienda de su abuelo Pedro Ramírez en Amecameca, en el actual Estado de México. La hacienda, conocida como Panoaya, se caracterizaba por la producción de trigo y maíz.
Juana Inés, que empezaba a mostrar un gran intelecto, rápidamente dominó la lengua náhuatl de los esclavos que trabajaban en la hacienda. Al mismo tiempo, nació su interés por la lectura y el conocimiento al descubrir la biblioteca de su abuelo, generando en ella una gran afición por los libros. En aquella época, las mujeres tenían prohibido leer y escribir, por lo que Juana Inés, con tan solo 3 años de edad, aprendió a leer ayudada por su hermana mayor a escondidas de su madre. Su contacto con los clásicos griegos y romanos, libros de teología, ciencia y filosofía la motivaron a realizar sus primeros escritos como la Loa al Santísimo Sacramento, con la que ganó un libro a los 8 años de edad. En 1656, a la muerte de su abuelo, Juana Inés dejó la hacienda y fue enviada por su madre a la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, esa niña se convirtió en una de las más grandes figuras de las letras novohispanas, Sor Juana Inés de la Cruz. La hacienda quedó a cargo de su madre, quien la mantuvo en funcionamiento. Aun cuando ya transcurrieron varios siglos, los pasillos, patios, capilla y habitaciones de la hacienda conservan su estilo original, que fue restaurado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para albergar un parque temático y diversos atractivos, entre los que destaca el Museo de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí podrás admirar retratos, libros, muebles y objetos de la llamada 10ª Musa. Si deseas conocer más sobre Sor Juana Inés de la Cruz, te invito a visitar la Hacienda Panoaya en Amecameca, Estado de México, y disfrutar de su museo, así como de las diversas atracciones y servicios que ofrece. La Hacienda Panoaya fue un lugar muy importante que definió la vida de Sor Juana Inés de la Cruz y que hoy comparte con nosotros el ambiente que hizo de aquella pequeña niña una de las más grandes escritoras del siglo XVII, convirtiéndose así en una pieza más del enorme acervo que hace de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Gracias, Benjamín. Vamos a una pausa. Esto es México al Día. La Conagua afirmó que el suelo donde se construye el nuevo aeropuerto es mejor que el terreno donde se encuentra la actual terminal. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, presentó los avances del proyecto hidráulico del oriente del Valle de México. El rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que se debe de aumentar la matrícula en el nivel superior. La Cámara de Diputados aprueba la creación de fiscalías autónomas en los estados y eliminar la figura de arraigo. Esta mañana, Jorge Armijo nos habla sobre la reunión entre ambas Coreas. El líder Kim Jong-un es el primero en pisar territorio surcoreano. Esto se llevó a cabo en la frontera, en la zona de Panmunjom, en la Casa de Paz, un lugar muy simbólico porque pues ahí fue donde se discutió el famoso armisticio de 1953. Puso fin a las hostilidades entre las dos partes. Más adelante, Google desarrolló una aplicación para quienes deseen aprender a programar de manera sencilla y desde su celular o tablet. Y en los deportes se realizó el draft de la NFL. Muy buenos días, amigos de México al Día. Qué gusto me da saludarlos esta mañana, sobre todo a quienes nos sintonizan a través de las señales de Ingenio y de Aprende TV, del canal 22 y por supuesto a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en Facebook Live por Noticias México al Día y también por Periscope en Twitter en @mexaldía. Sigue la batalla contra las noticias falsas, esta vez por parte de la Unión Europea. Ahí la Comisión Europea propuso una serie de medidas con el fin de acotar la existencia y propagación de las llamadas fake news o noticias falsas.
La más importante de estas medidas, que deberá ponerse en marcha de aquí al próximo mes de julio, es un código de buenas prácticas sobre desinformación común a todas las plataformas, es decir, tanto a Facebook como Twitter, Google, etcétera, la cual permitirá aplicar una misma vara de medir sin importar de qué red social se trate. Este código trata de garantizar la transparencia sobre los contenidos patrocinados, es decir, la publicidad, y en particular aquella publicidad que tiene un carácter político. Otra de las medidas es la creación de una red europea independiente de verificadores de información para conseguir una mayor alfabetización mediática que permita a las personas adoptar un espíritu crítico hacia el contenido que vean publicado en Internet o apoyar una información plural y de calidad a través de periodismo honesto. Todas estas medidas está proponiendo la Comisión Europea para poner en práctica inmediatamente y tratar de contrarrestar la oleada de noticias falsas que están influyendo, ya lo hemos visto, en las decisiones, por ejemplo, del electorado, en los procesos democráticos de distintos países. Ya veremos cuál de estas medidas funciona y cuáles siguen siendo las reacciones de las compañías como Facebook y Twitter, después del escándalo, por supuesto, de Cambridge Analytica que vivió Facebook. Y precisamente hablando de Facebook, pero de noticias mucho más alentadoras y que tienen que ver con nuestro país, Alejandro García Romero, el coordinador del Laboratorio de Innovación de UNAM Mobile, presenta tanto en España como ante ejecutivos de Facebook en Estados Unidos al primer bot entrenado para responder todo tipo de preguntas sobre las elecciones presidenciales en México, llamado EMI. Ya habíamos platicado de este bot aquí en México al Día, pero en esta ocasión fue invitado para participar en el Congreso Internacional de Mentes Brillantes, que se lleva a cabo hoy 26 y mañana 27 de abril en Madrid, España. Dentro de las 22 personas seleccionadas para participar en este congreso provenientes de todo el mundo, Alejandro es el único latinoamericano, así que no solo representa a México, sino también a toda la región y lo que se está haciendo en materia de inteligencia artificial. Posteriormente, el 1 y 2 de mayo, va a viajar hasta San José, California, para presentar ante los ejecutivos de Facebook esta tecnología única en su tipo en el mundo, así como el trabajo que se ha realizado en las startups y las pequeñas y medianas empresas de inteligencia artificial en México y por supuesto por parte de UNAM Mobile. Así que les deseamos muchísima suerte y pues les invitamos a probar este bot que está ahí en el chat de Messenger de Facebook, donde se pueden preguntar todo tipo de cosas acerca del proceso electoral, el perfil de los candidatos, las propuestas, cómo votar, cómo participar, etcétera. Muy interesante este proyecto. Y finalmente, Google desarrolló una aplicación llamada Grasshopper para quienes desean aprender a programar de manera sencilla y desde su celular o tablet. Fue creado por los geeks de Área 120, el Centro de Investigación para Productos Experimentales de esta empresa californiana, en donde se gestan productos y servicios innovadores que verán la luz en un futuro próximo. Esta aplicación presenta varias etapas con desafíos simples, tareas atractivas, como si se tratara de un pequeño videojuego. Gracias a Grasshopper se tiene un acercamiento a la plataforma JavaScript, es decir, te enseña a programar en esta plataforma y para crear las funciones básicas de un software. Si surgen dudas, además, en alguna etapa hay un foro en el que se puede hacer preguntas a otros usuarios y al finalizar la tarea es posible continuar con clases más avanzadas y más profundas en la plataforma Coursera, que cuenta además con miles de cursos gratuitos online. Recordemos que la programación es el lenguaje del futuro y algunos magnates de la tecnología pues dicen que no saber programar será como no saber inglés, no saber hablar. Quiero darles las gracias por este espacio en México al Día durante estos años y dejarles la reflexión de que la tecnología es una gran herramienta que nos da mucho poder, el poder de conectarnos, el poder de aprender, el poder de evolucionar, pero también conlleva una gran responsabilidad y hay que aprender a reflexionar con respecto a ella. Gracias por todo. Viernes de cine, ¿cómo te va, Eduardo Marín? Qué gusto saludarte.
Bueno, para que nos hables de la película Sueño en otro idioma. Nada como el cine para enriquecer también nuestro espíritu y nuestra capacidad reflexiva, Eduardo. Así es, Pati, muy buenos días, Omar, tienes toda la razón. Y mira, precisamente esa película que vamos a comentar, película mexicana, que es ciertamente interesante, destaca por su propuesta original, que tiene sin duda mucho mérito, que representa un cambio en la temática del cine mexicano contemporáneo. El Sueño en otro idioma es la historia de un lingüista que busca reconciliar a los dos últimos hablantes ya mayores de un idioma milenario indígena en la zona norte de Veracruz, para grabar sus conversaciones entre estas dos personas y dejar constancia de esta lengua que está a punto de desaparecer. Sin embargo, en la historia, pues la relación entre estos dos hombres que se han dejado de hablar desde hace décadas conlleva un misterio. Es sin duda un planteamiento que tiene su interés, aunque hay que decirlo, el relato también queda truncado, le falta quizás, en mi opinión, mayor rigor, mayor solidez narrativa y algunos elementos claves de personajes y lugares que no resultan muy convincentes. Sin embargo, es una película que tiene indudablemente aspectos muy rescatables en su testimonio de la lucha por la sobrevivencia de una lengua. Y bueno, hay que comentar, Pati, Omar, que para la película se inventaron los diálogos y las frases en el supuesto idioma sicril, que no existe, lo que conlleva sin duda un enorme esfuerzo. Eduardo, mira, vamos a ir a una pausa y concluimos con tu análisis. ¿Cómo no? Con todo gusto. Vamos a una pausa. Eduardo, nos hablabas de Sueño en otro idioma. Así es, efectivamente, ya que esta película mexicana que habla de la historia de un idioma milenario indígena que está a punto de desaparecer, y comentaba precisamente que para la película se inventaron los diálogos, las frases en este supuesto idioma sicril, lo que sin duda lleva un enorme mérito y un enorme esfuerzo. La película arrasó con las nominaciones al Ariel, el premio de la Academia del Cine Mexicano, que fueron anunciadas hace 2 días. Consiguió un total de 16 nominaciones, incluyendo Mejor Película. A mí en lo particular sí me parece un poco excesivo. El Ariel es un premio, sigue siendo el más importante que se otorga al cine mexicano, aunque es un hecho que ha perdido relevancia en los últimos años y es muy poco su impacto que tiene en la audiencia. Por cierto, el director de la película, Ernesto Contreras, es también el presidente de la Academia de Cine Mexicano, y él decidió por esta razón autodescartarse para ser nominado en la categoría de Mejor Director. Así que esta película, sin duda, como decía, es irregular con sus defectos y sus virtudes, pero sin duda es una película diferente, original, meritoria, con un cambio temático en el cine mexicano. Vale la pena verla, Sueño en otro idioma.
Eduardo, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por invitarnos a este mundo maravilloso del cine y sobre todo por permitirnos siempre con tu crítica inteligente adentrarnos a este mundo. Gracias y un abrazo. Muchas gracias, Pati. Muy buenos Eduardo, días. hasta luego. Y del séptimo arte nos vamos al primer arte, nos vamos a la literatura. Javier Aranda, es un placer saludarte, muy buenos días, gracias por estar con nosotros este viernes, es la última emisión de México al Día. Me da muchísimo gusto participar en este espacio, donde hemos animado, digamos, hasta donde se puede la mesa de la lectura. Sin duda alguna. Y ahora les quiero proponer un libro que tiene que ver con muchos libros. Sí. Digamos, con 1000 palabras para usar el título del libro de uno de los lectores que más respeto, que considero desde hace mucho tiempo, digamos, una guía en el camino para acercarme a los libros de otra manera. Y es este personaje, Gabriel Said. Es un autor que cree que lo importante de los autores son las obras y no las fotografías, no los cócteles, no los congresos. Y todo, digamos, ha sido como un rayo láser en materia de literatura al concentrar toda su propuesta en lo que escribe. Él no aparece ni siquiera en imágenes. Ajá. Y nos ha hecho acercarnos a sus libros a partir de la capacidad que tiene para expresarlo literariamente. Y ahora nos entrega un libro realmente muy interesante porque es una especie de paseo por las palabras, más de 1000 palabras, no 1000 como dice el título, en donde vemos la curiosidad del lector que empieza a indagar el significado de una palabra. Y no me sorprende que haga esto Gabriel Said porque él es un poeta y lo que hace es atrapar una palabra que le llama la atención, seguir su rastro y tiene, por ejemplo, es un lector que recurre a más de 200 diccionarios. Ahora me entero, yo pensé que era un gran lector de diccionarios, pero es mucho más que eso. Sí, y él mismo hace por su propia experiencia, cultura, sabiduría, hace su propia descripción de esa palabra. Sí, exactamente, él interpreta y digamos que a las tradiciones lexicográficas tradicionales añade lo que él conoce, su conocimiento que es principalmente literario y no solamente literario, y le va agregando elementos para acercarnos al uso de las palabras. Hay momentos que son francamente muy divertidos, que nos ayudan a entender incluso frases bastante coloquiales como los letreros de las tienditas donde dicen hoy no fío, mañana sí. Eso viene de la antigua Roma y parece que cómo empezó a saltar de un lado a otro y por qué fue tan recurrido y nos habla mucho de la eficacia de la construcción y del uso de los vocablos precisamente. Es un paseo por muchas palabras que nos llevan a situaciones simpáticas, absurdas, nos acercan a palabras que vuelven a circular como procrastinar. Y nos llevan por vertientes que no habíamos conocido. Hay otra que me sorprendió mucho que es la palabra Mustang, que tiene un origen totalmente latino, pero que en Estados Unidos lo adoptaron y hablan justamente de lo mismo, de los caballos y de la capacidad que tenían los indios, los comanches y los apaches para utilizarlos, para atacar, por ejemplo, a los españoles, y recupera citas y lecturas de personajes que tuvieron que ver con este mundo que ya casi está extinto, en donde ellos se dieron cuenta que la fuerza de los españoles eran los caballos, no otra cosa, no eran sus armas, eran los caballos. Cuando ellos se apropiaron de sus caballos, los españoles no pudieron hacer nada con todas sus armaduras y etcétera, ¿no? Entonces son lecturas culturales, a partir de las palabras, son pretextos para acercarnos a la imaginación, a la literatura de muchas maneras. Yo celebro mucho la aparición de este libro, que además es muy moderno. No es un libro que tengas que leer de la A a la Z, no es un libro que tenga un principio y un fin. El principio es tu curiosidad y el fin lo da tu imaginación. Me da mucho gusto que Gabriel haya propuesto este tipo de lecturas. Maravillosa descripción esta que haces. Ahora, platícanos un poquito más de Gabriel Said en su contexto como escritor y la importancia para México de él. Bueno, Gabriel Said es realmente un milagro, de formación es un ingeniero que estudió en el Tecnológico de Monterrey, pero su gusto por la literatura lo llevó a meterse a la poesía y empezó, a partir de su propuesta literaria, a tener contacto importante con un personaje que es Octavio Paz. Gabriel Said empezó a construir también, a partir de depositar, digamos, todo su interés solo en su palabra, a tener una autoridad que fue creciendo.
Como él tiene una formación, digamos, una mentalidad muy ordenada, muy científica, muy técnica también, eso, más que impedirle, lo ha aprovechado para ponderar cosas que tienen que ver con la vida política, por ejemplo, y con la crítica a la economía. Tiene un libro clásico que es el Progreso Improductivo, en donde desmonta paulatinamente el sentido de no tener sentido ese tipo de progreso. Es ponerse a producir desesperadamente bajo cualquier circunstancia y llevarnos a absurdos que son absurdos económicos que tienen consecuencias fatales. En este libro, este sistema, digamos, de acercamiento a problemas complejos, lo puedo ver, por ejemplo, en su acercamiento a la palabra intelectual, y dice, intelectuales no son todos los que hablan. Hay especialistas, pero esos no son intelectuales. Intelectual es el que tiene una presencia pública y que tiene autoridad moral sobre la élite para decir esto es así, esto es de esta manera, esto es de otra. Hace una pequeña historia del uso que ha tenido a lo largo de la humanidad y nos da mucha claridad para distinguir a los especialistas, que pueden ser en cualquier materia, pero que no tienen ninguna autoridad más que su conocimiento, que a veces puede estar determinado por una institución que puede ser académica, gubernamental o eclesiástica. Bueno, pues muchísimas gracias. El público del auditorio de México al Día siempre muy agradecido por haber estado con nosotros cada viernes y abrirnos las puertas a esto que es la magia de leer. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Omar. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que continuarán los trabajos para lograr un acuerdo de principio del Telecán. El vocero de la presidencia afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra consternado por el asesinato de los 3 estudiantes de cine. La Cámara de Diputados aprueba la creación de fiscalías autónomas en los estados y eliminar la figura de arraigo. La Conagua afirmó que el suelo donde se construye el nuevo aeropuerto es mejor que el terreno donde se encuentra la actual terminal. Inauguran la 13ª reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Javier Aranda nos habla sobre el libro 1000 palabras de Gabriel Said. Es una especie de paseo por las palabras, más de 1000 palabras, no 1000, como dice el título, en donde vemos la curiosidad del lector que empieza a indagar el significado de una palabra, y no me sorprende que haga esto Gabriel Said porque él es un poeta. En noticias internacionales, reunión histórica entre ambas Coreas. Kim Jong-un dice que se escribe una nueva historia de paz. Y en los deportes, el fin de semana, Tigres y Monterrey disputarán una edición más del Clásico Regio. Y este viernes a las 14:30 horas, el presidente Enrique Peña Nieto asistirá a la 26ª reunión plenaria de consejeros 2018 Citibanamex, esto en un hotel aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues llegamos al final, Pati. Así es, 10 años de México al Día, 10 años de un esfuerzo informativo de televisión educativa. Muchísimas gracias, de verdad, especialmente a Óscar Hernández, a Javier Pérez, a Víctor Estrada, a Miguel Aldana, a Enrique Herrera, a Pedro Bautista, Alan Trejo, Aarón Flores, Nancy García, Isabel Alday, Víctor González, Adán Rivera, a todos mis compañeros editores, redactores, reporteros que hicieron posible, como les digo, este esfuerzo informativo de televisión educativa que termina el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por vernos. Así es, Pati, gracias a ti, por supuesto, gracias a todos ustedes, querido auditorio, por haber estado con nosotros a lo largo de todos estos años. El próximo lunes inicia un nuevo proyecto que es la Agencia Informativa de Educación de México. Muchísimas gracias. Gracias a todos.